Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Vamos a esperar que Andrés se conecte. Hola, hola. ¿Cómo estás? Bien, cariño, ¿y tú me Sí, escuchas bien? se escucha perfecto. Bueno, pues nada, lamentablemente no pudimos activar el envío desde Huella Forense, no me lo permitía y ahí también tuve unos inconvenientes, pero bueno, lo importante es que ya estamos acá. Veo que se están conectando las personas, igual, pues da igual que entren mi amorcito, da igual que entren a Huella y desde allá nos vean o desde esta cuenta el envío va a quedar igual Sí, en las también dos. sería bueno que las personas compartieran el envío para poder llegar. Sí, 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 sería estupendo. Bueno, pues ya vamos viendo que se están conectando personitas, entonces nada, agradeciendo muchísimo esta oportunidad, agradeciendo que estamos acá, que podemos compartir de este espacio con tantas personas y contigo, mi Dani. Sí, no, y el apoyo de la gente ha sido bastante acogedor. Sí, sí, la verdad es que ha tenido una acogida muy importante para nosotros. Hola, Andy. Bueno, mi amor, entonces imagínate pues que el tema elegido por todos nuestros seguidores fue autopsia psicológica. Entonces, pues hoy vamos a empezar a hablar del tema. Dani, imagínate que por ahí escuché que la autopsia psicológica era, que si sí existía, que si eso, que si eso qué era. Entonces, ¿qué crees? ¿Ah? ¿Qué Mucha será eso? gente queda como. ¿O será que vamos por allá y hablamos con el muerto en plena Sí, de muerte? hecho, como tú habías explicado en los videos que habíamos montado sobre el resumen de psicología forense, mucha gente, pues que no está en esta área, asocia lo forense con cadáveres, con muertos, pues por lo que es la Claro. medicina forense. Y pues en esta rama, como yo le había explicado también, no precisamente tratamos, o sea, no entrevistamos el cadáver, no lo vemos, no hacemos, digamos, como le digo, bueno, si el psicólogo se basa solamente en entrevistas, lo único que hace es entrevistas y pruebas, cómo hacen para evaluar a un cadáver. Entonces, vámonos un Ajá. poquito más a la historia, como una línea de tiempo, y vamos a estudiar bien lo que sería la palabra autopsia psicológica. Entonces, este término nace en los años 50 a raíz del contexto de la investigación del suicidio. ¿Por qué? Porque había muertes dudosas y se necesitaba darle una explicación, una respuesta a la familia del por qué esa persona habría muerto. Entonces vemos que la autopsia también mucha gente dice, pero autopsia, o sea, autopsia es hacérselo a uno mismo. Entonces, si vemos también, eh, desmenuzamos, por decirlo así, la palabra autopsia, que hoy en día está categorizado, catalogada como una palabra médica, pero la palabra en sí es verse a uno mismo, o sea, está más ligada a indagar, a investigar, así como hace un médico forense. ¿Qué hace el médico forense? Indagar el cuerpo de la persona, los órganos, los huesos y determinar el por qué murió esa persona, ya sea un homicidio, un suicidio o una muerte indeterminada, porque no siempre se alcanza a esclarecer el motivo por el cual esa persona murió. Entonces, Entonces, ¿qué sería, Dani? ¿Qué sería la autopsia psicológica como tal? bueno, la autopsia psicológica
Un instrumento, una La autopsia herramienta. psicológica es considerada una herramienta, no es una prueba reina, digamos que en este proceso, pero es una herramienta que puede ayudar a, a esclarecer este tipo de incógnitas de una muerte dudosa. Entonces, ¿cuándo se aplica esta prueba? O bueno, vamos a explicar más bien qué en sí qué es la autopsia psicológica. La autopsia, Pues ya tenemos claro que es una herramienta que utilizamos, ¿verdad? Y se utiliza cuando hay una muerte dudosa, cuando no sabemos, por ejemplo, si una persona falleció a causa de un suicidio o de un homicidio, ¿verdad? Hasta el correcto. momento. Te pregunto, cariño, ¿también podemos decirle necropsia psicológica? Bueno, hay profesionales y colegas que utilizan, ay, ¿qué hice? Nada, te estamos viendo perfecto. Hay personas, hay colegas que utilizan necropsia, pero el término, cualquiera de los dos términos está correcto, pero es más Ok. conocido como autopsia psicológica. Es más, la gente se Ah, inclina más por esa, los expertos se inclinan más por ese tema. perfecto. Entonces, antes de que te interrumpiera, nos estabas contando que para qué sirve Bueno, entonces. Porque yo por ahí escuché, Dani, que servía para, por ejemplo, que si a mí se me muere mi esposo, entonces yo para saber, para que tú me digas si se mató o no se mató, para eso servirá. bueno, la idea es que esta herramienta se utiliza siempre y cuando haya una investigación en el proceso. ¿Sí me entiendes? O sea, si se abrió No es que a mí me dé la gana de contratarte para saber si mi esposo se mató o no se mató. exactamente. Entonces, si no hay una investigación, si eso no es llevado, digamos, por cuestiones legales, no se puede realizar este tipo de procesos, no se puede hacer una autopsia psicológica. Entonces, ¿qué hacemos con la autopsia psicológica? ¿Cuál es el fin de la autopsia psicológica? Es una recolección o una reconstrucción de datos de cómo se encontraba el estado psicológico o el estado mental de esa persona antes de morir, antes de que lo asesinaran, antes de que muriera. Entonces, Dani, ahora que me dices, disculpa que te interrumpa, de la recolección de datos, algo que me llama mucho la atención en el curso que estuvimos, uno, donde hablaban precisamente que la autopsia la había hecho un cubano. ¿qué? No sé si recordabas un cubano, pero que era Uh -huh. un juez. Que la autopsia psicológica la había hecho un juez. ¿Qué opinas de eso? De que la haga un profesional o quiénes la podemos hacer o quiénes la pueden hacer. Bueno, eso sí ha creado como bastante, digamos, controversia porque solamente las pueden realizar las personas que estén capacitadas en el ámbito forense para hacer este tipo de, de herramientas. Por ejemplo, la podemos hacer psicólogos forenses, neuropsicólogos forenses, trabajadores sociales que estén vinculados en el área forense, los psiquiatras también pueden realizar este tipo de evaluaciones, pero digamos un psicólogo que no tenga un título que lo certifique como forense no podría realizar este tipo de procedimientos. Por ejemplo, un psiquiatra que no esté tampoco, digamos que no tenga el conocimiento, la experticia en el ámbito forense, tampoco tendría, por qué hacer este tipo de evaluación. Eso que estás diciendo es sumamente importante, Dani, porque imagínate que se está como, lo estábamos hablando tú y yo antes, que es algo así como contradictorio porque muchas personas o hay muchas partes que se piensa que sí debe haber una certificación específica para realizar la autopsia, mientras que desde otros puntos de vista se piensa que con que el especialista maneje la temática y sepa en qué consiste la herramienta, pues la va a poder utilizar. Bueno, en Colombia, sé que en Cuba la autopsia psicológica lo tienen que hacer personas certificadas. O sea, aparte del título,
que lo certifica como forense necesita un certificado adicional para poder realizar este procedimiento. Pero en Colombia aún no está, digamos, está como en discusión la certificación para poder realizar una autopsia psicológica. Dani, por aquí hay una preguntita que Silvana hace, no sé si la alcanzaste a ver, Sí, entonces te la voy a leer. Si al momento de hacer la recolección de datos no hay alguien que pueda dar esa información debido a que la persona vivía sola o algo parecido, ¿cómo se hace? bueno, de hecho, cuando tengamos, digamos, la identificación de estas personas, de la persona fallecida, nosotros tenemos el acceso, podemos también pedir el acceso a hacer entrevistas a los familiares, porque de hecho la autopsia psicológica no es solamente, digamos, el estado mental de la persona, porque la idea no es, digamos, determinar si hay presencia o no de un trastorno mental. Entonces, ¿qué hacemos? Lo principal es una entrevista con sus familiares, con, digamos, y también hacer una entrevista en su entorno laboral, en su entorno psicoafectivo, en su entorno interpersonal, en su entorno y, digamos, entre más personas, o sea, más información colateral podamos recoger de personas que sean útiles para el caso o para el proceso, sería bueno todo ese tipo de datos. O sea, nosotros vemos, Y complementando, perdón, disculpa, o sea, sí. nosotros vemos toda esa parte, o sea, la parte social, cultural, personal, la parte psicosocial. O sea, estudiamos Ajá. todo el entorno de esa persona, todo el entorno. O sea, no la persona en sí, sino lo que está afuera de la persona, el entorno donde se ha desempeñado esa persona, personas conocidas a ella, personas allegadas, personas no tan allegadas. Entonces, si esas son las... Esa, esa última parte, Dani, creo que la podríamos complementar para responderle la pregunta que hizo Silvia, y es que si la persona vive sola, pues a quién se le pregunta, si no tiene familia ni nada. Entonces me parece importante que también Silvia sepa lo que acabas de decir, y es que acudimos a los vecinos, nos vamos como en el tiempo, sí, nos vamos desde, desde un poco hacia atrás, entonces empezamos a retroceder, entonces vamos a ir porque antes pues tuvo que tener algún Sí, allegado, entonces quería también complementar a esa pregunta que hace Silvia, porque hay vecinos, el señor de la tienda, el que le trae el pan, cuando paga los servicios, bueno, en fin, es buscar como, si no tiene familia, buscar quiénes se rodean o quiénes están cerca y nos puedan dar información. claro. Y pues no solamente, digamos que no trabajaríamos solos en este proceso, sino, digamos, eh, una historia clínica, una historia médica nos podría ayudar bastante también a complementar la información que nosotros estamos haciendo. Y, digamos, entre más acceso a información tengamos nosotros, va a ser mucho más fácil poder determinar y hacer la reconstrucción de la vida de esta persona antes de morir. O sea, la intención no fue por qué murió, sino cómo fue ese proceso que lo llevó a. O sea, la idea es identificar las señales del por qué a esa persona, ya sea si se suicidó o fue asesinado. Entonces, la idea es identificar todas las señales que nos ayuden a determinar su causa de muerte. Bueno, esperemos a ver que le hayamos respondido a Silvana. En cualquier caso, pues si no, que nos vuelvan a preguntar. Por acá estoy revisando. Hola María José, gracias a ti por acompañarnos. Pues por aquí estoy viendo algunos mensajitos. De pronto se me pasen algunos, tú también ahí, por favor, para que no se nos vaya a ir ninguna preguntita. Quiero aprovechar este momento para decirles que si tal vez no alcanzamos a leer alguna pregunta o si por el tiempo se nos corta y no podemos responder porque solo es una hora, escriban por favor en el muro que cada comentario, cada pregunta la vamos a responder entre Dani y yo. Dani,
ya que nos estábamos hablando un poquito como del método, háblanos un poquito de eso, del método que se utiliza. Bueno, hay una técnica muy conocida que es la técnica MAPI, MAPI, y es como yo había mencionado anteriormente, es que se tiene en cuenta o se exploran estas áreas, que es el estado mental, el estado afectivo, el estado psicoafectivo, el entorno psicoafectivo y el entorno interpersonal. Entonces, esas son, digamos que, las líneas que nosotros debemos seguir para poder realizar una autopsia psicológica. Para complementarte un poquito, Dani, es importante que las personas que nos estén viendo también sepan que el método de la autopsia psicológica primero es retrospectiva. ¿Por qué utilizamos un método retrospectivo? Porque nosotros vamos del presente al pasado, nosotros vamos de lo de ahora, de lo último, y nos empezamos a devolver. Es indirecto, también es importante para que ya quede claro, no hacemos ningún análisis al cadáver, es totalmente indirecto porque nos comunicamos con las personas que rodean al fallecido. Y post-mortem, generalmente, es post-mortem. Y también es muy importante que se tenga en cuenta que dentro del método hay que tener diferentes perspectivas. Nosotros no nos quedamos solamente con los seres queridos, sino que como Dani también estaba, como tú estabas diciendo, Dani, es hablar como en todos, así, que dice la familia, pero que dicen en el trabajo, pero que dicen los amigos, pero que dicen en diferentes partes. Y fundamental, y a lo que más le apuntamos, es también a conocer los detalles más íntimos, detalles que nos ayuden un poco más a conocer a la persona. Ahora, ¿sabes también que es muy común que la gente confunda? Que es que, digamos, si nosotros llegáramos a mencionar en el informe, en la autopsia psicológica, nosotros en realidad no podemos determinar la causa de muerte como tal, pero sí hablar, digamos, de sus tendencias, de las probabilidades de, más que todo su conducta, estudiar más que todo la conducta y que esa herramienta sea un material probatorio. Nosotros, digamos, en ningún momento vamos a decir es que esta persona se murió o esa persona la asesinaron. Ya eso es decisión del juez, de la persona que lleva el caso. Por supuesto. Es quien va a determinar digamos, esta herramienta autopsia psicológica es simplemente una prueba más, un material probatorio, al igual que otras herramientas, no solamente, digamos, de psicólogos forenses, sino de médicos forenses que han realizado la autopsia médico-legal. Entonces, esto es un trabajo interdisciplinario. Claro que sí. Claro, esa aclaración es importante porque a nosotros lo que nos interesa es analizar la evidencia psicológica de la persona fallecida en las obras que hizo, es decir, en su día a día, en la condición de su muerte también. Es importante ver la escena, el lugar de los hechos, eso lo analizamos, pero desde la evidencia psicológica. A nosotros no nos interesa saber quién, eso ya sería chisme, quién fue, si lo mataron o no lo mataron, eso ya. Y eso es algo muy importante, Dani, porque al parecer muchas veces se confunde la investigación judicial, el papel de la investigación judicial, con lo que realmente se debe hacer acá, que es conocer la personalidad o hacer una perfilación del fallecido o de la fallecida. ¿Sabes también qué podríamos agregar? En el caso de la pregunta de Silvia, si no estoy mal, que cómo hacíamos si la persona, Silvana, perdón, que cómo hacíamos si la persona vivía sola. Hace unas semanas precisamente estábamos viendo un caso donde esta persona vivía completamente sola, no tenía y estaba en una ciudad que era ajena a donde él vivía, o sea, de donde había nacido. Entonces, no teníamos, o sea, digamos, esas personas, bueno, no digo teníamos porque pues no, sino que era una revisión de un caso, de una ponencia a la que estábamos asistiendo y no tenían de dónde recabar esa información. Entonces, ¿qué hicieron? Digamos, mucha gente dice, pero ustedes van a la escena del crimen,
ustedes en algún momento tienen contacto, pueden acceder al cadáver o algo. Bueno, cada caso es particular y podríamos decir que cuando no sabemos nada, o sea, no podemos tener, digamos, personas, digamos, evidencias físicas, nos vamos a lo que son las, como había dicho, las huellas psicológicas, las evidencias psicológicas y, digamos, si podemos ver de pronto fotos que los forenses hayan tomado fotos de la escena del crimen, podemos ver, digamos, esa persona cómo se encontraba en ese espacio donde lo encontraron. Este caso era que estaba en su cuarto, tenía todo ordenado, extremadamente ordenado, y podríamos ver de cómo estaba organizada la ropa, cómo tenía los zapatos puestos. Entonces, personas que tenían la ropa organizada por colores, los zapatos perfectamente alineados, los cajones perfectamente organizados. Entonces, ese tipo de huellas o de pistas nos dicen muchísimo de la persona que vivía ahí. Entonces, eso... Ahí acabas de decir algo, perdón, No, que eso disculpa. era, esos pequeños detallitos, esos detalles dicen mucho, aunque la persona no puede hablar, pero digamos que su entorno habla por sí solo. Claro que sí. Claro, pero entonces, haga la aclaración, habla de la persona que falleció, no nos dice quién, en caso de que haya sido asesinato, quién le quitó la vida. Eso es muy importante y quiero estarlo aclarando para las personas que se están uniendo, para los que se están uniendo, pues dejar claro que nosotros, o desde esta área, cuando se hace la autopsia psicológica, no estamos enmarcados en saber ni si fue homicidio, ni si fue suicidio, eso nosotros no nos compete, nosotros no vamos a decir fue esto o fue aquello, tampoco vamos a decir quién fue culpable en caso de que haya sido homicidio. Entonces, para las personas que se acaban de unir, pues estamos hablando un poco de lo que es, de quiénes pueden hacer la autopsia psicológica, en qué consiste, y lo que nosotras no, o desde el área no se diría. Así es. Mira, Angie Viva dice que la autopsia psicológica viene siendo un apoyo al proceso de investigación, siempre y cuando sea solicitado, ¿no? No es porque, ay, bueno, hubo un fallecido, Sí. vamos a hacerla porque sí, porque hay una investigación. No, es siempre y cuando lo solicite el juez o un abogado, en caso tal. Yo había visto otra preguntita por acá arriba. Ah, bueno, había... Pero mira que hace una aclaración muy valiosa y dice, no es el proceso judicial en sí, eso es Sí, importantísimo. Recuerden siempre que todo lo que nosotros hagamos es una prueba más, una prueba que va a ser o no tenida en cuenta, eso ya se sale de nuestras manos. Nosotros cumplimos con nuestra labor y ya lo que pase de ahí en adelante, pues no depende de sí, nosotras. aunque en Colombia, digamos, este tipo de pruebas no es que tengan, digamos, no es muy utilizada, bien, la verdad sea dicha, pero es también porque debemos tener, digamos, ese trabajo de nosotros educar a los operarios en el sistema de para qué sirven, para qué podrían servir estas herramientas y cuál es la importancia de una evidencia de este tipo, o por lo menos el papel de nosotros como psicólogos forenses o de cualquier área de lo forense es importante en un proceso judicial. Claro que sí. Nati pregunta, ¿cuáles son los casos donde más se solicitan este tipo de procesos? Nati, este tipo de procesos se solicitan única y exclusivamente cuando hay una muerte dudosa, ¿sí? Entonces, cuando se requiere establecer desde los órganos judiciales si hubo un suicidio o un homicidio, entonces es cuando nos pueden contactar para poder conocer la personalidad de la persona, valga la redundancia, que ha fallecido. Sí, Porque recuerden algo y es que nosotras, independiente del apellido que sería forense, somos psicólogas, entonces nosotros no podemos entrar en otras áreas, ni en la criminalística, ni en la criminología, menos en el de derecho. Tenemos que respetar y centrarnos en lo de nosotras, y lo de nosotras es
el comportamiento o la psicología, la personalidad. Entonces nos vamos a centrar en eso y es importantísimo ahora que preguntan a ti, no sé tú qué piensas de eso, Dani, y es dejar claro hasta dónde podemos llegar nosotros. Sí, bueno, ya como habíamos mencionado antes, bueno, nosotros no podemos decidir si esta persona, digamos, saliéndonos un poco más del tema de la autopsia psicológica, nosotros no podemos decidir si una persona es culpable o no. No podríamos decidir si esta persona tiene un daño moral o no, porque quien decide esto es el juez, ¿ya? Entonces, como también nosotros nos encargamos de aportar la explicación de cómo sucedieron las cosas, además de otras pruebas que muestre el fiscal, muestre un abogado. Entonces, cada caso se va manejando, pero el juez es el único que decide si una persona es inimputable o no, si una persona es culpable o no, si hay un daño moral en una persona. Nosotros simplemente nos encargamos de proporcionar información científica, porque también es importante recalcar eso. Eh, y como ya hemos dicho en el video, que nosotros nos encargamos de la parte científica en el proceso judicial. Y había visto una pregunta de en qué otros ámbitos nos podemos desempeñar o en qué otros ámbitos se desempeña el psicólogo forense. Y bueno, no solamente es en la autopsia, está acá arribita. Angie Vivas, ¿cuáles son los ámbitos de aplicación de la psicología forense? Ámbitos de actuación. De aplicación. Ámbitos de actuación de la psicología forense, ¿será? No sé, Sí, no sí, veo. acá. Sí, ¿cuáles son los ámbitos de aplicación de la psicología Sí. forense? Ah, Bueno, bueno, ya vimos o hablamos un poquito de la parte penal en casos de homicidio o suicidio. También nos desempeñamos en el área civil, en el área familiar y en el ámbito laboral. No digamos que no, como la gente suele asociar, no, todo es con cadáveres, con crímenes. Entonces nos desempeñamos, por ejemplo, en el ámbito familiar, nos podemos estar en el proceso por un proceso de adopción, podemos estar en, digamos, de custodias. aportar en procesos de custodias, de violencia intrafamiliar, de también podemos hablar, digamos, si, bueno, aunque ya esto es más penal, del abuso sexual infantil, del abuso sexual en adultos, en el ámbito. Sí, pero Sí. lo importante es que el ámbito que, perdona, cariño. No, dale, sí. Ah, ok. No, que como estabas diciendo que realmente estamos en varios ámbitos, entonces aquí creo que es interesante porque también lo mencionas, y es que las personas piensan que forense, forense muerto, no, forense tiene relación con el fórum, forense significa es que todo lo que nosotros hacemos, luego tenemos que ir a ratificarlo ante Sí. un juez. ¿Okay? Entonces, independiente del ámbito, sea laboral, cuando por ejemplo estamos trabajando algún acoso laboral, algún informe pues que tengamos que hacer. Ya sabemos que si somos forenses, ese informe, seguramente si lo utilizan, pues tenemos que ir a defenderlo ante el juez. Eso es importante porque a veces las personas se piensan así, tipo CSI, ¿no? Eso creo que iría más asociado como a la criminalística. Nosotras es que lo que hacemos y el papel que desempeñamos luego lo vamos a tener que demostrar ante un fórum, por eso forense, ante el juez. Y entonces, como decías, Dani, desde el ámbito laboral, desde el ámbito familiar, como muy bien lo expusiste, y desde el ámbito, por ejemplo, penal, que también estabas hablando, y desde el civil también muchas veces. Sí, no sé qué otra preguntita. Volviendo, sí, pues si no, mientras tanto vamos Como retomando, autópsia. para que no, sí, aunque si quieren hablar de otra cosa, pues bueno, pero vamos retomando, estoy mirando acá, estoy intentando estar pendiente de si de pronto nos hacen alguna pregunta. Y retomando entonces, mira que es importante que trabajemos de manera interdisciplinar. ¿Qué piensas tú? O multidisciplinar, ¿qué piensas? ¿Cómo?
¿Y qué piensas tú de trabajar, de cómo funciona mejor hacer una autopsia psicológica? ¿Solita, tú, solamente o de manera interdisciplinar? Bueno, yo comparto la idea de que esto se debe hacer desde una parte interdisciplinar, porque pues necesitamos, digamos, la ayuda del médico, porque también debemos informarnos de la causa de muerte, digamos, de las evidencias físicas que nos podría aportar el médico. Eh, es muy importante también con el criminólogo hablar, porque ahí sí nos diferenciamos. Mientras el criminólogo es más de evidencias físicas, nosotros somos más de huellas y evidencias psicológicas. Y es todo un grupo de expertos, digamos, en esta área de investigación, en la investigación que están procediendo. Y todas las personas que estén dentro del caso son de gran ayuda para, digamos, poder construir eh, esta recolección. Aunque la información, bueno, aunque el informe sí lo realizamos nosotros, o sea, los psicólogos forenses, pero entre más, digamos, ayudas tengamos o aportes que puedan realizar eh, otras ¿Disciplinas? disciplinas, es importante. No sé qué opinas tú al respecto. Bueno, a mí me parece fundamental. A mí, la verdad, ¿sabes por qué? Porque es que a veces lo que tiene la autopsia psicológica, a mi modo de ver, es que te puede empezar a sesgar. Porque pienso que a veces se olvida, para mí es fundamental empezar con dos hipótesis que no se terminen nunca. Hipótesis 1, homicidio; hipótesis 2, suicidio. Y estar siempre ahí, siempre ahí, siempre ahí, estar teniendo como el material, pero nunca, nunca perder esa asepsia, porque es fundamental siempre estar claro. De hecho, personas que son pues muy, muy diestras en este campo recomiendan tomarse un tiempo para, por ejemplo, recolectar una información, analizarla, retirarse un poco de la situación y volver a retomar. ¿Para qué? Para que no hayan sesgos. Entonces, me parece que el aporte de otras profesiones, de otras disciplinas es fundamental, porque claramente nosotros estamos enfocadas en un campo, pero muchas veces se le pueden a uno pasar algunos detallitos que otras áreas te pueden nutrir. Entonces, a mí me parece, siempre, a mí me parece muchísimo mejor, me parece que va a tener más fuerza y pues va a ser muchísimo más científico. Por acá nos estaban preguntando algo ya, Dani. Espérame. Preguntan a tía Costa que si la adopción en parejas homosexuales también se atiende desde esta área. Bueno, en este caso de parejas en adopción, siempre el ICBF se encargará eh, de pedirle a esta pareja que está en proceso un examen de su idoneidad mental. Entonces, eh, hacemos un informe, una evaluación psicológica general de personalidad, de adaptabilidad y todo de esta pareja que está en proceso de adoptar a un menor. Para completar un poco, Dani, y a Nati, la cuestión sí, efectivamente, es que a nosotras no nos van a decir, mira, él es homosexual o es heterosexual o es bisexual o es... lo que nos pueden llegar, recuerda lo que nos pasó hace 1 o 2 semanas, ¿no? Que nos piden una evaluación porque hay personas que están interesadas en adoptar y les piden la evaluación. Esa evaluación la pueden pedir las personas particulares para luego entregarlas al ICBF, pero pues no tanto es porque sean homosexuales o no, eso sería discriminación, sino saber si están en condiciones como personas de adoptar o no. Exactamente. Y tampoco decimos nosotros, ojo que también, Dani, que no de pronto se vaya a malinterpretar esto, ¿verdad? Con lo que acabo de decir, es que nosotros tampoco decimos, sí, denle el niño a ese o no se lo den o no, no, nosotros simplemente, es importante, a nosotros nos hacen una pregunta y nosotras, con toda la base científica, respondemos a esa pregunta. ¿Qué se hace con esa información? No es competencia nuestra. ¿Sabes también que me gustaría agregar? Que, digamos, mucha gente dice, bueno, listo, yo quiero que me realice, pongamos este caso de la adopción.
yo quiero que tú me realices una prueba, una evaluación psicológica, pero yo quiero que todo me salga perfecto para poder, para que me den el aval de la adopción. Y lo que Ah, sí, nosotros total. debemos aclarar en primera instancia, o sea, lo primero que vamos a hacer es que al aplicar la prueba, nosotros no garantizamos que los resultados de las pruebas puedan favorezcan o no a la persona que nos está pidiendo ser evaluado. Eso sí es importantísimo porque pues mira, Pasa yo necesito mucho. que yo salga bien, yo necesito estar en mis facultades plenas para poder hacer tal cosa. Yo necesito tener bien tal cosa. Entonces nosotros digamos, nos centramos solamente en los resultados de las pruebas y en las entrevistas. O sea, digamos nosotros, bueno, ella me dijo que Ujú. que ella tenía que salir bien en la prueba para que le den al menor. Y no podemos manipular pruebas, no podemos manipular los resultados. Entonces, eso es importante aclararlo, que ante cualquier, digamos, informe, peritaje que nosotros vayamos a hacer, dejar esa aclaración de que no, los resultados no garantizamos resultados favorables al Claro. proceso. Sí, porque además eso viene ahí como, necesito que me hagas una evaluación y que yo salga o que salga favorable. O sea, ya viene ahí como no se puede, o sea, no se sabe, puede que sí, puede que no, no. Mira por acá, Dani, pero no sé, no, ay, espérame que se me está como trabando un poquito acá. María José dice, y es sujeto de ser controvertido, contrapericiado, pero no sé si de pronto escribió algo antes, no lo encuentro, no me deja subir más. Entonces, bueno, mientras de pronto María José nos vuelve a escribir, o no sé si tú la puedes No, leer, yo no, yo llego hasta un tope y ya no no puedo leer solamente más. sale, Por acá hay otra, por acá hay otra, mientras de pronto María José nos escribe de nuevo, qué pena. ¿Qué tipo de acompañamiento se debe hacer cuando hay un menor de edad involucrado? Imagino yo que es en la autopsia psicológica, no sobre, supongo no, yo. bueno, igual depende de cada caso. O sea, qué tipo de acompañamiento se debe hacer cuando hay un menor de edad involucrado, en qué proceso, Dani? Pues ¿En qué ahí nos faltaría el proceso, porque si se está solicitando una autopsia, pues es igual proceso? el proceso, pero no sé, cuando me dice de acompañamiento, no sé de pronto si se refiere a otra cuestión. Mira, Álvaro Castro nos escribe, con la psicología forense se puede conseguir demostrar que un acoso o maltrato laboral fue la posible causa de un suicidio. ¿Qué opinas? Mira que esto es un poco lo que hablamos de hasta dónde llegamos nosotros, qué podemos y qué no. Bueno, como decimos, no podemos decir, bueno, la causa de muerte de Juan Pérez fue a causa de que su jefe la estaba acosando laboralmente. No podemos decir dictamen Exacto. porque no nos compete, no es no está en nuestro alcance hacer ese tipo de, digamos, de atribuciones. Entonces, todo se basa, digamos, en las Pero entrevistas. sí podríamos Pero sí podríamos en nuestro informe documentar si este maltrato laboral, si sus compañeros lo reportan, si su familia lo reporta, si sus allegados lo reportan, pues nosotros sí lo vamos a dejar como muy acentuado en el informe, sin decir Claro. que hubo o no hubo, porque tampoco nos compete a nosotras decir si a la señora la acosaron o no la acosaron, o al señor, no sé, ni decir eso, pero sí garantizamos que todo lo que dicen lo vamos a reportar. Eso es algo importante. ¿Por qué? Porque sí, miren que y tiene que ver con la ética, mi tema favorito para los que me conocen. Y es que si yo estoy y todo me va por homicidio, y encuentro algo que de pronto me dice, no, de pronto para la otra hipótesis, por favor, hay que ser muy cuidadosos, eso no se puede desechar, jamás se puede desechar, porque claro, entonces dirán, no, yo mejor no lo meto, no faltará, yo mejor no meto eso porque esto me está desviando ya ahora mi autopsia. No, todo, absolutamente todo, hay que dejarlo ahí, porque es que eso es parte de la ética. Si encontré algo que de pronto, ay, rayos, esto de pronto va en contra de mi hipótesis, pues ni modo, Sí. nada que hacer, ahí tiene que ir. Aquí veo cómo se dan cuenta si la prueba está manipulada. Bueno, digamos, si yo
cambiaría la pregunta, o por lo menos modificaría la pregunta, es cómo nos damos cuenta si la persona está mintiendo o no, o está tratando de simular, porque hay personas que en la prueba, y pasa esto, por eso es tan importante la entrevista, porque en la prueba puede salir X resultado, pero resulta que en la entrevista es otra cosa. Entonces, el trabajo de nosotros es como complementar la entrevista con, con las pruebas y poder estudiar y analizar el comportamiento su discurso, tanto en la entrevista como en las pruebas. Entonces, de esa manera, Además, además de los expedientes, los informes y todo lo que se nos entregue, todo eso se corrobora, todo eso se contrasta. sí, además de que pues hay pruebas de simulación que donde podríamos determinar si la persona estaría simulando o no, dependiendo del Ujú. caso. Aquí podrían guardar claro, Mira, sí. por acá, Bueno, Mel Rodríguez dice, en violencia doméstica, abuso sexual. Marce pide que por favor guardemos el en vivo. claro. Majo Salcedo dice nexo causal con causa preexistencia, pero no sé si quiere que hablemos de ello o Ay, bueno, no sé si lo están sí, leyendo. respondiendo a la pregunta de Melanie, que arriba había puesto que qué tipo de acompañamiento se debe hacer cuando hay un menor de edad involucrado en violencia doméstica y abuso sexual, ya complementó la Ah, ok, pregunta. no, pues ya yo estaba como perdida. Complementó. Bueno, en este tipo de casos, eh, el menor siempre en sospecha, porque tampoco podemos decir hay o no hay abuso. Eh, en este tipo de casos, cuando hay un menor de edad con sospecha de abuso sexual o violencia intrafamiliar, eh, quien debe entrevistar al menor siempre tiene que ser un psicólogo forense. En una entrevista ya con, se me escapa la palabra, en, ay, se me escapa la palabra. Activar, bueno, activar No te oigo, Dani. ¿no me escuchan? No, sí. Ya ahora, pero es escuchar. Ah, Ahora sí te perfecto. escucho. Bueno, cuando hay un menor involucrado es activar ruta inmediatamente y es una persona especializada en abuso sexual. Quien sea quien entreviste al menor, el menor debe estar acompañado siempre de su cuidador o de su representante legal. Y después de esto, ya nosotros nos encargaríamos de remitir a este niño en caso de abuso sexual o sospecha de que esta persona puede ir a tratamiento en caso tal de abuso sexual. No sé si Además de poderes que el Estado tiene que garantizarle un acompañamiento no solamente en el campo judicial, sino también en el campo psicosocial, eso es fundamental. Y en un acompañamiento a nivel procesal también, que el menor se sienta seguro, proteger el derecho del menor, que no sea revictimizado a toda costa, creo que eso es un trabajo de nosotros y no solamente de los psicólogos forenses, sino de todos, todas las personas es fundamental y eso va inmerso en el acompañamiento que escribía la compañera, la Silvana, creo que y fue, no también es recuerdo, pero importante de que es importante. cuando se tenga sospecha de un abuso, no llegarle al niño y que todo el mundo le pregunte, pero dime, por favor, no me mientas, mira, dime si sí, dime si no. O sea, de que muchas personas le hablen al menor, dime la verdad, o sea, lo estén como, digamos, presionando a que diga si fue verdad o no fue verdad, que
que vulneraron sus Claro. derechos, porque así hay que decirlo. Eh, yo pienso que pues Dani, volviendo. debe ser una persona que ¿Cómo? esté capacitada para hacer este tipo de entrevistas, ¿no? En casos de abuso sexual. Sí. Volviendo un poco al tema del suicidio, que luego haremos más y luego hablaremos sobre el abuso sexual, pero volviendo un poco, primero aclarar que ya Majo me escribió y es que ella está, claro, ella es psicóloga forense también, entonces, y ella está en el chat, entonces, lo que yo te decía que no sabía si era que queríamos hablar, es que ella está Ok, complementando y respondiendo también, entonces le gracias, agradecemos sí. muchísimo ese aporte, Majo. Volviendo al suicidio, Dani, mira, Karinita pregunta con respecto al suicidio por temas laborales, si es posible hallar algún daño psicológico relacionado con su entorno laboral. A ver, Karinita, nosotras, si bien es cierto lo que hacemos es un perfil de la personalidad, nosotras en nuestro informe sí podemos poner, no sé si esto responde y pues ya Dani me complementará, nosotros sí podemos poner si hay riesgo total o si hay indicios de riesgo. Cuando yo hablo de riesgo letal, perdón, cuando yo hablo de riesgo letal es documentar que hubo una situación muy caótica que lo pudo descompensar o la pudo descompensar. No decir que la llevó al suicidio, pero dejar como eso claro. O también podemos, en la descripción, pues apuntar a un perfil suicida, ¿no? Que eso ya sería los indicios de riesgo. Eso sería como el aporte a la respuesta, Dani, no sé, pero ya de ahí de hallar algún daño psicológico en el tema del suicidio, daño psicológico como tal, no sé si lo que te dije te responde, Karinita, no sé si de pronto Dani me quiere complementar, pero no podríamos, a mi modo de ver, decir lo del daño como Sí, yo tal. quería, exacto, bueno, lo que quería agregar era, digamos, la idea es que, digamos, al realizar este perfil de personalidad, la idea es que, digamos, si esta persona tenía tendencias suicidas, o sea, la idea no es como estigmatizar de que, bueno, se suicidó porque ya tenía antecedentes de suicidio, digamos. O sea, por ese lado no podemos como sesgar de esa manera de que, bueno, ahí está la respuesta. Como tenía antecedentes o conductas suicidas, entonces por eso fue que se suicidó. Pero por ahí, por eso nos adentramos a corroborar bien la información, si en caso tal de la intensidad y del riesgo laboral que pudo haber tenido o no esa persona antes de fallecer. Exacto. Dani, pregunta Nadia Costa, ¿cuáles serían uno de los casos más comunes en el ámbito civil? Bueno, en el ámbito civil está la parte de la interdicción, pero ya eso, por ejemplo, en ese lado es más de la parte Ya ha cambiado, tiene muchas modificaciones en de Colombia. esa parte de la interdicción, ya se encarga más que todo el área neuropsicológica. Por ejemplo, nosotros como psicólogos forenses no podíamos declarar a una persona interdicta, sino ya esto se encarga el área de nuestros colegas neuropsicólogos encargados de expertos en el tema, ¿no? En el tema de interdicción. Otros casos. Bueno, bien. Sí, sí, no, sí, responde más. No que estoy viendo un poco el tiempo y, bueno, igual las que no alcancemos a responder, recuerden que después cada una va a tener su respuesta. Disculpa, continúa con Nati, Dani, que le estaba respondiendo en los cívicos. ¿Cuál? No, sí. O sea, que por ejemplo nosotros como psicólogos forenses no podríamos declarar a una persona interdicta o no. También otros casos que se tienen en cuenta es la toma de decisiones, o digamos el grado de responsabilidad que pueda tener una persona al momento de decidir o no ante situaciones, digamos, importantes. Ya en ese Ajá. ámbito sí, no, sí entramos nosotros, pero en interdicción Por ejemplo, también, por ejemplo, en el cambio de sexo, en algunas ocasiones se pide una evaluación psicológica forense para quien quiere hacer este cambio y eso se puede tener en cuenta también. Viani, ¿cuáles son las pruebas que reflejan que la persona está simulando? Viani, muy buena pregunta, pero mira, hay algo que a mí siempre me gusta aclarar y es que no se me casen tanto con la prueba porque la prueba no es algo infalible.
es como un conjunto, no es que si me salió en la prueba que sería la SIMS, pues para responder a tu pregunta, yo aplicaría la SIMS, por ejemplo, y entonces me sale que está sobresimulando o disimulando y ya lo doy por hecho, estaría cometiendo un error metodológico, ¿sí? Yo debo a trabajar en conjunto, entonces ver la entrevista, entonces ver su conducta verbal, su conducta no verbal, sus expedientes y todo contrarrestarlo también con la prueba. Pero no es como que nos enfoquemos en las pruebas única y exclusivamente, pero esa sería Por una eso de es que ellas. la entrevista es sumamente importante y también saber qué preguntar y cómo preguntarlo también es muy importante. Y no realizar una sola entrevista, porque eso también es fundamental. Claro, cuando a mí me llaman a la primera entrevista yo me voy perfecto y con todo organizado, pero cuando me llaman a la segunda y la tercera, seguramente ya se me va a olvidar todo lo que organicé en las anteriores y ahí yo empiezo a ver que de pronto podemos estar ante una simulación. Vanessa, ay Dios, se me fue. Vanessa, Anda, perdón, Vanessa escribió mío, algo. no sé. Muchas veces, no, se me fue, se me va. No sé si tú alcanzas, no sé. Dice, muchas veces cuando una persona amenaza o advierte con suicidarse, se le dice que quien se va a suicidar no avisa. ¿Qué tan cierto es esto? No, digamos, mucha gente cae como en ese cuento de que, ay, no, pues el que se va a matar no avisa, eso lo hace de una vez sin avisar ni nada. Cada caso es particular, como puede la persona que avise, o no tanto que avise, sino que vaya dejando huellas, Que de indicios. indicios, o digamos que con anterioridad se vaya despidiendo de las personas más allegadas a esa persona. Entonces siempre digamos que una de las conductas más frecuentes cuando se empiezan a despedir es como empiezan a regalar, digamos, sus pertenencias, es cuando, digamos, manifiestan conductas que antes no manifestaban con esa persona, digamos, estar más tiempo con esa persona, ser más afectuoso con esa persona, pero en realidad yo no estoy, digamos que en esa cuestión de que el que se va a matar avisa. No, No, además, Dani, es importante no generalizar. O sea, nosotros no podemos caer en ese error. Eso me parecería un error de subjetividad y de sesgo atroz, porque nosotros no podemos sacar esas generalidades de el que se va a matar no avisa o el que no, porque es que, como tú lo estás diciendo, o sea, hay de todo. Hay personas que no avisan y se quitan la vida y hay personas que avisan, ¿sí? Y hay personas que dan claro, indicios. Hay personas que lo pueden decir y lo pueden hacer. Más allá de si lo hacen o no, eso ya sería creo que cada persona. Cada caso ahí sí sería totalmente sí, cada particular. caso particular. ¿Sabes también que en qué cae mucho eso? En que cuando dicen que una persona tiene varios intentos suicidas, es porque, ay no, quiere llamar la atención. Lo único que hace es para llamar la atención, pero de ahí no va a pasar. Por ejemplo, eso también, Otra otra generalización, generalización, sí. porque lo hacen una o dos personas, entonces Sí. todos. Efectivamente, Andy, no podemos generalizar. Dani, cariño, mira, yo creo que ya no se nos está acabando el tiempo, entonces no sé si te parece que si tienen de pronto alguna última pregunta que responder por acá o que nos podamos ir despidiendo para que no se nos quede así como mocho de un momento a otro el en vivo. Igual seguiremos con los temas que ustedes nos proporcionaron, seguiremos sacando información y realizando en vivos para que este espacio sea por ustedes y para ustedes. Además de eso, vamos a estar trayendo diferentes invitados, no se preocupen que no siempre vamos a hablar nosotras, no nos vamos a aburrir con nuestras caras, pero sí vamos a intentar siempre traer invitados que conozcan muchísimo de las diferentes temáticas y que cada día ustedes o cada cierto tiempo ustedes se puedan enriquecer. Es más, esta semana Dani y yo pensamos ir posteando en Huella Forense algunos tipsitos y alguna información más que les pueda como completar lo hablado sobre autopsia psicológica.
y ahí les vamos a estar como mandando ciertos mensajitos sobre la temática, porque la idea de nuestra página es informar, pero pues también nutrir, también educar y por supuesto, pues ofrecer los servicios que desde nuestra área hacemos. Agradecer a todas las personas que estuvieron conectadas hasta último momento por Total. participar, por hacer parte de este espacio también. Y bueno, nos pidieron que guardara el Sí. envío, supongo que al finalizar, ¿cierto? Yo que no soy muy experta en envíos, pero Sí. Bueno, en cuanto a eso, la idea es seguirlos haciendo desde huella forense, pero pues hoy me salían un montón, se quedaba cargando así. Lo que pasa cuando no tiene que pasar, se quedó cargando y nunca se dio y como no queríamos llegar tarde a nuestro encuentro, entonces pues Dani lo activó desde su cuenta profesional, pero la idea sí es que se hagan desde huella forense y que además queden guardados, pues porque si de pronto tuvieron, no pudieron estar o si tal vez se tienen que desconectar antes o se conectan después, pues que puedan tener como la información. Como dijo Dani, muchísimas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar nutriendo este proyecto que para nosotras es tan importante y para nosotras es un placer, creo que estoy hablando por las sí, dos, Dani, es un placer, es un honor poder estar acá compartiendo lo que sabemos y nada, y que cada día podamos crecer muchísimo más a nivel profesional, a nivel académico y a nivel personal, por así supuesto. es. Entonces, gracias a todos por estar. Cuídense mucho. Y bueno, No salgan. sí, entonces, déjame. Entonces, eso se supone que eso se corta ahorita, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer. Sí, nosotras empezamos a las 3, o sea, en un minuto Oh, se debería cortar a las 3:00, ¿no? yo creería. Entonces, bueno, nuevamente Sí, gracias y esperamos verlos pronto en este espacio de una sesión, de nuestra segunda sesión en vivo. Chao, chao. claro que sí. Chao.